Jóvenes, vamos a ver hoy el tema de sintaxis, empezando el cuarto bimestre. Tenemos aquí la palabra sintaxis, que deriva de las raíces sin, significa con, taxi, que significa orden. Entonces, todo en general significará con orden. Si yo tengo la estructura a, tarde, fiesta, la hermano, tú, llegó, no entiendo nada. Entonces, por eso no puedo decir que la sintaxis estudia una oración que es un conjunto de palabras, porque aquí tengo un conjunto de palabras, sin embargo no es oración. La sintaxis lo que estudia es la estructura de estas palabras en forma ordenada. Entonces tenemos las mismas palabras y podemos señalar: tu hermano, sujeto, llegó tarde a la fiesta, predicado. Son las mismas palabras pero están con orden, y ese orden es lo que estudia la sintaxis. Esto es hacer un análisis sintáctico, no confundirlo con el análisis morfológico que estudia cada elemento de la palabra, si tiene raíz, prefijo, afijo, sufijo, infijo. Si, con la semántica que estudia el significado, qué significa tarde, qué significa fiesta, que vimos ya el bimestre pasado. Entonces, en resumen, la sintaxis estudia la oración gramatical. ¿Y qué es la oración? La oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo con independencia sintáctica. Esta oración podrá ser unimembre o bimembre. La unimembre es aquella que tiene una, dos o más palabras. ¿Cuál es el requisito? No tiene sujeto, no tiene predicado. Nunca se va a poder separar en sujeto ni predicado. Por ejemplo, hola es una oración. ¿Por qué? Porque no solamente está pasando la voz a una persona, sino que está mencionando que puede recibir su ayuda o darle su ayuda. Dos, dependiendo del caso, puede significar cóbrate 2 pasajes, dame 2 panes, etc. Fuego, si una persona va de puerta en puerta en cada aula, significará peligro de incendio, escapa, salva tu vida. Entonces, en lugar de decir un conjunto de palabras, con una se expresa el mismo pensamiento. Por eso es una oración. Buenos días no es solamente un saludo, sino que expresa buenos deseos a aquella persona que se le menciona, que le vaya bien en el trabajo, que le vaya bien en el estudio. Mira, aquí tenemos 4 palabras y tiene verbo. Sin embargo, es unimembre. ¿Por qué? Porque no tiene sujeto ni predicado. Esas son las unimembres. En cambio, las bimembres sí tienen sujeto y predicado. Por ejemplo, tus amigos dominan el inglés. O podría ser tácito. Te extrañaré. El sujeto está fuera de la oración. Sujeto tácito. Yo te extrañaré. La oración que nos dan es solamente predicado y el sujeto está fuera de la estructura. Lo intuimos. Si la oración no se puede separar en sujeto ni predicado, sabemos que es unimembre. Pero si tiene sujeto y predicado, debemos ver cada una de esas 2 estructuras, el sujeto y el predicado. Veamos acá. Análisis del sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la parte de la oración que realiza o recibe la acción verbal. Siempre. Si no, no es el sujeto. ¿Cómo se reconoce? Por la pregunta: ¿qué, quién o quiénes? ¿Qué para las cosas? ¿Quién o quiénes para los seres vivos? No se podrá hacer otra pregunta: ¿dónde, cuándo, cómo, quién? No, solo qué, quién o quiénes. Y la estructura que tengamos debemos acomodarla a esa pregunta. En los exámenes de admisión es frecuente encontrar oraciones desordenadas. Por ejemplo, cuando mencionamos aquí, ¿en cuál parte de la oración se ubica el sujeto? Y mira, todas estas oraciones tienen las mismas palabras. El avión llegó tarde. ¿Qué llegó tarde? El avión, sujeto, lo que queda predicado. Tarde, el avión llegó. Sujeto sigue siendo el avión. Llegó tarde, el avión. Entonces, el sujeto puede estar al inicio, al centro o al final de una estructura, al final de una oración. Y siempre aplicamos las preguntas para reconocer y la ubicación del mismo. ¿Qué partes tiene el sujeto? El sujeto va a tener de partes el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto lo vamos a señalar con la abreviatura NE. Por ejemplo, cuando decimos la rubia y hermosa cabellera de Ana brilla con el sol. Primero, descartamos. ¿Cuál es el sujeto en esta estructura? A ver, los escucho. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo hago la pregunta para reconocer el sujeto? ¿Qué brilla con el sol? Respuesta: la
la rubia y hermosa cabellera de Ana. Por lo tanto, lo que queda es el predicado. Si este es el sujeto, ¿cuál será el núcleo? El núcleo es la palabra más importante del sujeto. Miren, rubia, hermosa, cabellera, Ana. Si falta el núcleo, no se entiende la estructura. Supongamos que es rubia, quedaría la hermosa cabellera de Ana brilla con el sol. ¿Se entiende? Si quitamos hermosa, la rubia cabellera de Ana brilla con el sol. ¿Se entiende? Si quitamos Ana con su conector, quedará la rubia y hermosa cabellera brilla con el sol. ¿Se entiende? Pero si quitamos cabellera, la rubia y hermosa de Ana brilla con el sol. Si bien se entiende, no es tan fácil como con la palabra cabellera. Entonces, llegamos a que este es el núcleo del sujeto. Y las demás palabras hacen referencia al núcleo, pues decimos la cabellera, rubia cabellera, hermosa cabellera, de Ana es la cabellera. Por eso, cabellera es el núcleo del sujeto. Los modificadores del sujeto tiene dos: modificador directo, modificador indirecto. El modificador directo es la palabra que señala directamente al núcleo. Nuevamente aquí, el gran atleta europeo tuvo un accidente. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién? ¿No es cierto? ¿Quién tuvo un accidente? Respuesta, el gran atleta europeo. Lo que queda predicado. En el sujeto núcleo, atleta. Si una palabra señala al núcleo o una cualidad de él, eso será modificador directo. El atleta, gran atleta europeo, una de ellas es un modificador directo. Y en los exámenes de admisión viene así: ¿cuántos modificadores directos tiene el sujeto en esta oración? Donde lo primero es hallar el sujeto y ver las partes. El modificador indirecto también es sencillo. El modificador indirecto tiene dos partes, una llamada enlace y otra llamada término. Debemos recordar que el enlace siempre es solo una palabra. Una palabra. El término será siempre dos o más palabras. Dos o más palabras. No podemos tener términos de una sola. Por ejemplo, cuando decimos los libros de Raúl son interesantes, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué son interesantes? Los libros de Raúl. Lo que queda, predicado. En el sujeto núcleo, libros. Los señala directamente al núcleo, modificador directo. De Raúl, para decirnos de quién son los libros, usa esta palabra de enlace y esta será término. Enlace y término, modificador indirecto. La otra. Las alas de esas mariposas africanas tienen veneno. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes tienen veneno? ¿O qué tienen veneno? Las alas de esas mariposas africanas. Tienen veneno, predicado. En el sujeto núcleo. Núcleo del sujeto. Ala. Palabra que señala directamente al núcleo, modificador directo. Correcto, modificador directo. Ahora, de esas mariposas africanas, de enlaces. Esas mariposas africanas, término. Y junto enlace y término, esto será modificador indirecto. Van tomando nota.